Esa fue la primera vez que vimos que podíamos controlar algo en el mundo electrónico. El sentimiento de poder que teníamos con la Blue Box fue infinito. Imagina, estás parado frente a un teléfono público en una noche fría y oscura, no tienes monedas, pero sabes que tampoco las necesitas. De tu bolsillo sacas un pequeño dispositivo apenas más grande que una cajetilla de cerillas. Colocas ese aparato junto al auricular, presionas un botón y de repente el mundo entero se abre ante ti. Nueva York, Londres, Tokio, podrías llamar a quien quisieras sin gastarte ni un solo céntimo durante el tiempo que quieras. Suena increíble, ¿verdad? Bueno, pues esto no es un episodio de ciencia ficción. En los años 70 un grupo de jóvenes realmente descubrió cómo hackear el sistema telefónico global y lo hicieron con un dispositivo tan pequeño como poderoso, conocido como la caja azul. Hoy te voy a contar una historia que cambiará para siempre la manera en la que ves las telecomunicaciones. Un viaje a las sombras del sistema donde la tecnología, la creatividad y la rebeldía se entrelazaron de una manera peligrosa. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará querer hackear el mundo. Para entender el poder de la caja azul o Blue Box, primero debemos retroceder en el tiempo, un momento en el que la tecnología todavía era un misterio para muchos, pero no para todos. A finales de los 60, un ingeniero de Bell Labs, una empresa que se dedicaba a investigaciones de aparatos electrónicos, cometió un pequeño error. Un artículo técnico, destinado únicamente a los ojos de otros ingenieros, reveló que algo que cambiaría el mundo de las telecomunicaciones para siempre: las frecuencias que controlaban el sistema telefónico global. Estas frecuencias, en este documento ahora expuestas, podrían ser manipuladas por aquellos que supieran cómo hacerlo. El proceso que seguían los llamados Phone Phreaks para hackear el sistema era en teoría simple, pero ingenioso. Primero, usaban un dispositivo como la caja azul para emitir el tono exacto de 2600 Hz, el mismo tono utilizado por las compañías telefónicas para indicar que la línea ya estaba libre. Al activar este tono, los freaks lograban engañar al sistema haciéndole creer que la llamada ya había terminado, cuando en realidad aún estaba activa. Luego, utilizando otros tonos específicos correspondientes a los números que querían marcar, podían realizar llamadas internacionales sin que el sistema les cobrara nada y sin que ni siquiera se diesen cuenta. Este método les permitió controlar las redes telefónicas con precisión quirúrgica, transformando un simple truco en un verdadero arte de manipulación tecnológica. Este simple desliz fue el catalizador para la creación de la caja azul, una pequeña máquina que usaba esas frecuencias para engañar al sistema, permitiendo a su usuario hacerse pasar por un operador telefónico y hacer todas las llamadas internacionales de manera gratuita, cuando quisiera. El cerebro detrás de este dispositivo era un joven brillante, a quien llamaremos Al Gilbertson. Gilbertson no solo entendió el sistema, sino que lo dominó. Con la creación de la caja azul, cualquier persona con conocimiento suficiente podía controlar las redes telefónicas como si fuera un estafador de años de experiencia. Y así comenzó una revolución silenciosa. Pero había algo más en el tema de la caja azul, algo que iba más allá de simples tonos y simples llamadas gratuitas. Los Phone Phreaks no solo estaban aprendiendo a manipular el sistema tecnológico, estaban descifrando un nuevo lenguaje, un código oscuro que hacía que la infraestructura se doblegase a su voluntad. Cada tono, cada frecuencia era como una palabra de un idioma que pocos conocían. Con la caja azul en sus manos, estos jóvenes estaban descifrando los secretos más profundos de las empresas de telecomunicaciones, desentrañando el ADN del mundo de las telecomunicaciones. Este lenguaje secreto no estaba escrito en ningún libro, ni se enseñaba en ninguna escuela, ni en ningún manual. Se transmitía en susurros, en reuniones clandestinas, en callejones y a través de largas noches pasadas frente a teléfonos públicos, escuchando atentamente los sonidos que la mayoría ignoraba. Era un lenguaje de poder, de control, y aquellos que lo dominaban se convertían en maestros de un universo oculto donde las reglas podían ser rotas con el conocimiento adecuado. Recuerda, entonces no existía el internet que conocemos ahora. El conocimiento era un tesoro que solo se compartía entre los más cercanos, amigos y familiares. No había ningún foro donde entrar y ver cómo se hacía ese hackeo. Sin embargo, poco a poco el secreto se fue filtrando y lo que comenzó como un truco conocido por unos pocos, pronto se convirtió en una subcultura entera. Una red clandestina, invisible para los ojos comunes, donde jóvenes de todo el mundo y poco a poco intercambiaban información, descubrimientos y sobre todo las técnicas para mejorar la caja azul. A través de conferencias telefónicas secretas, los Phone Phreaks hablaban entre ellos en diferentes continentes, compartiendo nuevas técnicas que ahora funcionaban, pero mañana a lo mejor no. Desde un pequeño apartamento en cualquier ciudad podían establecer conexiones con Londres, París o Tokio, desafiando la noción misma de las fronteras y las limitaciones de la tecnología de la época. La caja azul no era solo una herramienta, era un símbolo de poder.
Poder sobre un sistema masivo, complicado, costoso, que podía ser manipulado con un simple dispositivo casero. Imagina la sensación de controlar las redes telefónicas globales, de hacer llamadas internacionales gratis, mientras que el mundo no sospecha nada. Para los usuarios, conocidos como phone freaks, esto no era solo un truco, era una adicción. Freezer Lucy, uno de los tantos jóvenes que cayó bajo el hechizo de la caja azul, se convirtió en el centro de atención de cada fiesta. Con unos cuantos bips podía hacer trucos telefónicos que dejaban boquiabierto a todos a su alrededor. Pero para Freezer y muchos otros el verdadero placer estaba en las llamadas gratuitas, no, en el control del sistema. La caja azul transformó de simples aficionados a maestros en las comunicaciones. Podía saltar de una línea a otra zigzagueando entre continentes, todo desde la comunidad de un teléfono público. Londres, París, Tokio, cualquier país que se te ocurra estaba al alcance solo con la cajita. Pero este poder tenía un costo y no solo para las compañías telefónicas. Los phone freaks a menudo se encontraban al borde de lo ilegal, jugando en un juego peligroso en el que podían perderlo todo en cualquier momento. Existían en las sombras, en los márgenes de la legalidad, donde los phone freaks compartían sus conocimientos, sus descubrimientos, sus fracasos y sus éxitos. Se decían unos a otros qué números evitar, qué tonos funcionaban mejor y cómo evadir la creciente vigilancia de las compañías telefónicas. Para ellos, esta red secreta no era solo un medio, era un fin en sí mismo. Era un espacio donde podían ser verdaderamente libres sin vigilancia, donde podían explorar los límites de la tecnología sin restricciones. En los años 70, la caja azul no solo era un dispositivo, sino que se convirtió en el corazón de la subcultura de los phone freaks. Estos jóvenes, en su mayoría estudiantes y autodidactas, encontraron en el hacking telefónico un terreno fértil para su curiosidad y sobre todo su rebeldía. Pero no estaban solos, sino que entre ellos formaron una red, una comunidad secreta que compartía toda esa información. En este mundo algunos nombres se volvieron legendarios y todavía se recuerdan. Uno de ellos fue John Draper, mejor conocido como Captain Crunch, un ex ingeniero que descubrió que un simple silbato que venía en una caja de cereales como regalo podía replicar el mismo tono necesario que hacía la caja azul que llamase gratis. Draper se convirtió en una leyenda usando su dispositivo para realizar conexiones imposibles y a veces hasta peligrosas. Imagínalo conduciendo por las carreteras, conectando llamadas internacionales desde un teléfono público en medio de la nada, gastando millones de dólares solo en llamadas y solo con un silbato en el bolsillo. Los phone freaks no solo dominaban el sistema, para ellos cada llamada, cada cruce de líneas era una victoria contra un sistema que parecía increíble. Y lo mejor de todo era que lo hacían en la sombra, siempre un paso por delante de las autoridades. La caja azul no solo inspiró a jóvenes curiosos, sino que también se convirtió en un catalizador para el surgimiento de una contracultura tecnológica que desafiaba a la autoridad y a las normas establecidas. De hecho, de aquí podemos ver que hay hackers de hoy en día que han sido influenciados por este tipo de pensamiento. Lo que comenzó como un simple juego con frecuencias tecnológicas se transformó en un cuestionamiento profundo sobre la libertad de la información y el control de todo lo que pasa en las empresas de telecomunicaciones. Los phone freaks se veían a sí mismos como libertadores digitales, como los héroes de toda esta historia. A medida que el movimiento crecía, también lo hacían los riesgos. Las compañías telefónicas, a principio desconcertadas, comenzaron a intensificar sus esfuerzos para capturar a estos jóvenes. Estaban perdiendo millones y no sabían por dónde. Era una carrera interminable. Entre la creatividad, la seguridad, los que vigilan, los que atacan, donde cada nueva caja azul que se fabricaba representaba un triunfo sobre el poder preestablecido. A medida que los phone freaks se volvían más listos con nuevas técnicas, las compañías telefónicas comenzaron a tomar medidas más drásticas. Lo que había comenzado como un juego inocente rápidamente se convirtió en una guerra encubierta, un juego del gato y el ratón como siempre, en el que cada nuevo truco aprendido por los freaks era respondido con una nueva contramedida por parte de las autoridades. Pero los phone freaks no eran fáciles de detener. Cada vez que se encontraba una vulnerabilidad se cerraba y al día siguiente se abría una nueva. Por lo tanto, la caja azul siempre estaba evolucionando, siempre había algo nuevo que hacer, algo nuevo que explotar. Era un ciclo sin fin, una carrera armamentística en el que los freaks siempre parecían ir un paso adelante. Y aquí te lanzo una pregunta: ¿por qué lo hacían? ¿Por qué arriesgarse tanto? Para algunos era la emoción del desafío, el placer de burlar a un sistema, a la policía, a los que vigilan. Para otros era una cuestión de principios, una lucha por la libertad de la información, por no ser vigilados. Dando igual cuál era su razón, la caja azul también vino con un peligro real. Las compañías telefónicas y las autoridades pronto empezaron a notar el impacto económico, el perder dinero. Estaban perdiendo millones por día. Ya no solo era un juego,
era un delito federal. A mediados de los 70, las primeras detenciones comenzaron a caer. Los primeros phone freaks, que hasta ese entonces estaban escondidos en callejones, empezaron a salir y las noticias empezaron a hacer eco de estas detenciones. Nueva York, Cleveland, Los Ángeles, las redadas eran cada vez más comunes, iban directamente a tu casa y te sacaban a rastras. Pero curiosamente no siempre te localizaban por la tecnología de la Blue Box, sino por errores humanos como usar la caja azul en casa o no entender bien cómo funcionaba o enseñarlo en de una plaza con mucha gente, por ejemplo. Para muchos de estos jóvenes, hackear el sistema telefónico no era un crimen, sino era un desafío intelectual, por lo tanto, ¿por qué tener miedo al usarlo, verdad? Pero claro, ¿dónde está el límite de la curiosidad y dónde está el límite del crimen? De hecho, ¿una tecnología es mala per se o depende de cómo la usemos? Ahí se volverá mala o buena. Los hackers modernos, los especialistas en ciberseguridad y los activistas por la libertad de información, todos debemos tener algo de estos pioneros, de esta gente que intentó luchar por el control a través de una vulnerabilidad descubierta de casualidad. Pero claro, también tenemos que recordar que esta gente se enfrentó a duras penas legales y económicas. La historia de la caja azul no es solo una anécdota curiosa del pasado, es un recordatorio de que la tecnología siempre tendrá dos caras, una del progreso y otra del potencial para su abuso. Aún así, el impacto de la caja azul no se detuvo en los años 70. Esta pequeña máquina que comenzó como un truquito entre tú y yo para engañar al sistema, terminó por sentar la base de la cultura hacker moderna de hoy en día. Los principios como la curiosidad, desafiar al poder, estar ahí, como por ejemplo Anonymous, sigue estando hoy en día por aquí. Los primeros hackers de la historia moderna encontraron su musa en un artefacto en esta chiquitez como la caja azul. Este dispositivo, que nació de John Draper, no solo alteró las conexiones telefónicas, alteró los destinos y la mentalidad social acerca de la vigilancia. En las sombras, dos jóvenes desconocidos hasta entonces de nombres Steve Jobs y Steve Wozniak se cruzaron con esta creación prohibida. Aprendieron su secreto, la construyeron y la empezaron a vender. No por dinero, sino por algo mucho más grande, la creencia de que la tecnología era un vasto océano a ser navegado. Ahí empezaron los pasitos de Steve Jobs. Draper les había mostrado el camino. Hoy en día la cultura hacker ha evolucionado, estamos muy lejos de ahí, pero aún así se sigue sintiendo ese tipo de desafío a las autoridades. La caja azul fue algo más que un dispositivo para hacer llamadas gratis, fue el primer paso hacia una tecnología de desafío, de cómo la sociedad puede hablar a través de la tecnología para mandar un mensaje. No quiero la vigilancia. Los primeros usos de la caja azul podían parecer inocentes, casi juguetones, pero sentaron las bases de un mundo donde las brechas de seguridad y los hackeos masivos es algo constante. Hoy vivimos una realidad donde la tecnología, en manos equivocadas, puede desestabilizar economías, afectar a elecciones, como ya hemos visto alguna vez, y comprometer la seguridad personal a una escala sin precedentes. La historia de la caja azul es una advertencia realmente, es un recordatorio de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que el mismo espíritu de curiosidad, de desafío, de intentar estar ahí, también nos puede llevar por terrenos que afecten a la sociedad en su conjunto. La caja azul, que parecía un pequeño truco, nos manda un mensaje muy claro. ¿Quién hubiera pensado que un tono de 2600 Hz podría convertirse en el eco de una revolución que dura hasta hoy en día? Y ahora te hago solo una pregunta. ¿Quién tendrá la valentía de explotar la próxima vulnerabilidad que cambiará la sociedad como conocemos y mandar un mensaje a aquellos que vendrán después de nosotros? Porque como siempre, el próximo gran misterio está a la vuelta de la esquina, esperando a ser descubierto. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a like y comparte. Adiós.